Nacional FM presenta La Vida de Colores con Annie Bon, un espacio donde cada palabra pinta de carga positiva tu vida. Bienvenidos a La Vida de Colores. Hoy estoy súper contenta en este tiempo que voy a compartir con ustedes porque me acompaña una persona muy especial, una persona que ha sido guía para mí en muchos aspectos y que nos va a compartir en el día de hoy de emprendimiento. Yo les quiero presentar a Ezara Jiménez, a quien pido un aplauso. Eso es lo que me gusta, los aplausos. Bienvenida, Ezara. Voy a presentarte para que las personas sepan de ti. Voy a leer un poco de tu perfil. Y Ezara es empresaria, emprendedora y mentora con más de 15 años de experiencia liderando estrategias de innovación, crecimiento y sostenibilidad en entornos dinámicos y multiculturales. Ella es Ezara. Bienvenida, Ezara. Gracias, Anibón, y gracias al equipo de producción por la invitación. Y Ezara es más que eso. Ezara es esposa, primeramente, es madre. Aparte de eso, también es una servidora de Dios. Y tengo el privilegio de tener una empresa y por eso digo que sí, puedo ser empresaria. Emprendí hace más de 14 años y puedo decir que la manera en la que lo hizo él a través de mí, pero sí fue algo que surgió internamente en un momento en donde estaba trabajando, estaba en Citibank, era gerente de sucursal de Citibank y fui movida a tomar esta decisión. Y me pregunto si lo hubiese hecho de esta manera ahora con todo lo que tengo, que estoy casada, que tengo hijos, y digo, lo volvería a hacer. Sin embargo, en el trayecto sí han habido muchos desafíos. Sin embargo, Ezara es eso. Ezara es, no puedo decir que una cosa va apartada de la otra. Claro, de manera integral. Tienes todos esos componentes. Y qué bonito, porque lo que queremos compartir y llevarle a la audiencia es eso que se necesita para emprender. Nos comentaste un poco que trabajabas en un banco muy conocido. Así es. Mundialmente. Así es. Y tomaste la decisión de emprender. Así es. ¿Qué tenemos que hacer para movernos? Porque eso es una decisión de moverme a donde estoy a otra manera de generar ingresos y de ser productiva. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente yo creo que es un llamado interno y eso es algo que cada uno sabe en qué momento surge y no todo el mundo lo tiene que hacer de igual manera. En mi caso se presentó de esta manera y yo entendí en ese momento que no tenía todas las responsabilidades que tengo hoy, o sea que fue mucho más fácil hacer como tomar la decisión. Sin embargo, es algo que viene en mí desde que estoy chiquita. Mis papás me inculcaron eso de que trabajara por lo mío, que si quería tener algo propio, siempre incentivaron esa parte. En la escuela en la que estuve también hacía muchas actividades para empoderar, para el tema del liderazgo, entonces era algo con lo que venía creciendo y hubo un momento de mi vida en donde yo emprendo, porque el emprender no solamente es un negocio. Tú emprendes en la vida a través del llamado interno que tienes de dar tus dones y talento y servir. Entonces, yo emprendo un proyecto nuevo que es irme a vivir en otro país, a estudiar una nueva carrera. Me voy a Taiwán, es un lugar totalmente desconocido, es un lugar donde no me iba con familia, donde no me iba con amigos. Y esto para mí fue como que la primera aventura de emprender hacia algo totalmente nuevo y muy dinámico. Quiero hacer un alto. Sí. Porque mencionaste algo que me ha dejado pensando. Y emprender no necesariamente es un negocio o crear un negocio. Emprender puede ser un proyecto, una carrera, una idea nueva. Una idea nueva que vas a materializar y que va a rendir frutos. Ajá. Porque vas a impactar
Ajá. la vida de otros, el entorno. Y tú te vas a estudiar. Ajá, ahí me voy a estudiar. Y cuando salgo y voy a esta experiencia, entonces veo todo un mundo nuevo de cómo hacen las cosas, de cómo hacer negocios diferentes, cómo aprender de manera diferente. Y ahí tengo este conocimiento de que dentro de lugares, o sea, dentro de empresas, tú sacas proyectos nuevos y estos proyectos tú los vas cuidando y les vas dando estructura dentro de la empresa para luego entonces sacarlos adelante, que es el concepto de incubación. Entonces allá yo tengo como que mi mente vuela, vengo con un idioma nuevo, con muchas características, o vamos a decir habilidades diferentes, otras cosas que tuve a aprender, a desaprender. Y en eso, cuando yo regreso a Panamá, ya yo venía con la idea de que quería tener un negocio. Sin embargo, volver a establecerse en Panamá o en tu país es algo que cuando tú vienes de vivir afuera, lo tienes que volver a hacer como si fuera, no de cero, porque ya conoces varias cosas, pero hay muchas cosas que han cambiado y tienes que volver a abrir un camino. Yo creo que aquí en la mesa han estado otras personas que han realizado sus emprendimientos, y dice que es muy necesario el observar esa observación para poder poner ese cerebro a pensar y a desarrollar en base a lo que te entusiasma, porque si no observas, no tienes como esa visual, ese cambio. Imagínate Taiwán, que cuántas cosas culturalmente, comida, así idioma, todo tu entorno, tú fuiste totalmente llevada a un totalmente nuevo. Así es. Totalmente nuevo. O sea, di un salto cuántico en muchas cosas, y al venir a Panamá también la adaptación fue también hacer muchos cambios nuevamente. Entonces, sin embargo, algo que tú decías era de esto de emprender de otras personas, y la pregunta que hacías, ¿qué se necesita? Primeramente, yo creo que lo que te compartía, el llamado interno de hacer algo nuevo. Pero, ¿en base a qué? Y muchas personas preguntan, ¿en base a qué? Y la mayoría de las veces un emprendimiento surge de resolver un problema a algo cotidiano, ¿sí? Ya sea para uno mismo o para otros. Pero también de poder usar una habilidad que puedes transformar en un servicio. Entonces, de esa manera yo creo que si tú pones ese talento al servicio de los demás, vas a generar un impacto. Pero no solamente se tiene que quedar en la idea. O sea, tú puedes tener la idea, la llevas a la acción, pero esa acción tiene que ser sostenible en el tiempo para que dé frutos. Porque el tema que cuando lo planteábamos y hablábamos era emprender, administrar y disfrutar. Hay muchas personas que piensan que emprender es solamente un viaje de tengo que trabajar sin disfrutar, porque en algún momento todo es como que lo hago todo yo. Pero lo que te lleva a salir de ese concepto es poder administrar y delegar, o buscar a otras personas que te acompañen en el proceso. Y asimismo, ¿administrar qué? Administrar los recursos, que son las finanzas, el tiempo. Son cosas muy importantes. Hay personas que usan el tiempo deliberadamente, cuando en realidad el tiempo es dinero en este momento. Y si tú tienes no solamente una vida personal o un negocio, sino que también tienes una familia, tienes metas que quieres alcanzar, quieres estudiar, quieres seguir preparándote, quieres en algún momento tener otras cosas, tienes que poder usar ese tiempo para que eso que te han confiado, tú lo puedas tener ese equilibrio. Uh-huh. Entonces, yo creo que va en base a lo que te decía. Okay, vamos a hacer vamos a repasar un poquito aquí. Primero es un llamado. Sí, interno. Y muy personal. Y muy interno. Y cuando lo decía me recordaba, cuando yo emprendí en el 2004, era un llamado de quiero hacer esto y quiero darlo a los demás. Qué bonito es, porque no es pensando
en el dinero, es pensando en la solución que estás proporcionando y que estás compartiendo. Así es. Entonces, primeramente es un llamado propio, tuyo, interior. Segundo, cuando ya tienes ese llamado, Llevarlo a la acción. Llevarlo a la acción y decir, quiero solucionarle a las personas tal cosa, o me he dado cuenta que existe esta necesidad. Así es. Y que yo quisiera ser quien la ofrezca. Yo recuerdo que en mi tiempo, en el 2004, no se hablaba de una integración de servicios, sino nada más se hablaba de un servicio. Yo soy mercadóloga y quería ofrecerle a las personas que en un mismo lugar pudieran hacer sus relaciones públicas, su comunicación, su mercadeo. En ese tiempo no era posible, su publicidad. Y pensaba que porque veía ese dolor, esa necesidad. Sí. ¿Es así? Así mismo. Entonces, una vez que identifico, observo, tengo el llamado, sé lo que quiero ofrecer, ¿qué debo hacer? Bueno, una vez tú sepas lo que quieres ofrecer, entonces tienes que tener una estructura para que eso pueda ser recurrente. Y ahí es donde viene la parte de administrar. O sea, de poder tener esa formalidad para que los que están confiando en ti sigan comprándote, ¿sí? O sigan acudiendo a ti, sigan adquiriendo ese servicio que es importante para ellos, porque tú estás resolviendo una necesidad puntual o el dolor, lo que tú decías. Entonces, en el caso de nosotros iniciamos, o sea, mi hermana me dijo, vamos a emprender, vimos una oportunidad. En ese momento vimos una oportunidad de algo que había en el mercado, que era Panamá, al ser un centro logístico, tiene flotas, las empresas tienen flotas, y yo venía con esta idea de, bueno, vengo de Taiwán, allá la tecnología es, entonces dijimos, hay una oportunidad de traer GPS. Y te puedo decir que ¿por qué? ¿Por qué GPS? ¿Qué necesitaban GPS en ese entonces? ¿Estamos hablando de qué año es, Sara? 2010. 2010, ajá. Ok. ¿GPS para qué? Entonces las flotas necesitaban GPS ¿para qué? Para poder controlarlos, tener seguridad en sus activos en las flotas, ser más eficientes dentro de las rutas, monitorear de que llegaran a tiempo, ese tipo de cosas. Bueno, me lo planteé así, y la verdad es que como el tema era de tecnología, innovación y algo de logística, que era el fuerte, se complementaba bastante bien, pero yo seguía con la idea, tengo que tener una estabilidad en Panamá. Entonces, armamos la empresa, empezamos a ofrecer el servicio, empezaron a confiar en nosotros, que es lo que te acaba de decir. Y ese sentimiento de que la gente quiere algo de ti, o sea, quiere respuesta, quiere que tú entiendas mucho más de su negocio para ofrecer otras cosas, hicieron que en mí surgiera esa necesidad de que yo no puedo jugar con esto, porque alguien está confiando en mi servicio. Entonces, tus prospectos o nuevos clientes. Exacto. Ajá. Ya habían clientes en donde habían, donde ya estaban confiando, donde teníamos una recurrencia y en donde decíamos, o sea, si queremos crecer, necesitamos, una de las dos necesita encargarse de esto. Y de ahí entonces viene todo un proceso en donde yo decido emprender, o sea, ya dedicarme esto a full, y entonces se arma un equipo y se arman otras formalidades que en ese momento no se habían dado. Y no se habían dado por el hecho de que nosotras no estábamos en ese momento tan enfocadas. Sí. Pero Sara, una pregunta. Esto es un poco como tú cómo comenzaste. Si hoy en día tú tuvieras que decir, bueno, los recursos actuales o la manera en que hoy en día puedes desarrollar, emprender, ubicar, formarte, son múltiples. Sí, hay muchas. Hay muchos, en tu tiempo no pasó, pero en este tiempo, para armar, para estructurarte, para administrar, ¿qué recomendarías? ¿Qué acciones? ¿A dónde buscar? Para que aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo, deseo emprender, ¿cómo hago hoy en día? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, o sea, existe la autoridad de la pequeña y la mediana empresa, ellos tienen ANPYME, ¿no? ANPYME, okay. Ellos tienen estructurado como que un guía para eso. Sin embargo, también hay múltiples empresas también que
se dedican a acompañar, y ese proceso es muy importante. El acompañamiento es algo que últimamente, en los últimos tiempos, está abierto a muchas personas, simplemente hay que buscarlo. Entonces tú buscas a alguien que te acompañe en este proceso, que te guíe. ¿Para qué? Para que tú puedas pasar de la idea a la acción y hacer la puesta en marcha de tu empresa, tomando en cuenta cosas como cómo regularizo mi empresa en el tema legal, la parte de los registros, en qué momento hago los registros, en qué momento abro un aviso de operaciones, que muchas veces la persona, el mismo sistema te requiere el aviso de operaciones para hacer negocios contigo, pero hay personas que desconocen que en el momento que abren el aviso de operaciones, ya las entidades saben, porque se comunican, y tú tienes que hacer un proceso de registro como contribuyente y poder hacer esa formalidad. Entonces todas esas cosas, varios pasos. Hay varios pasos. Entonces está la parte legal, está la parte contable también, que se tiene que tomar en cuenta, porque es importante que si vas a tener un número contribuyente, en algún momento vas a tener que declarar. Sí, importante algo, número de contribuyente. Sí. Toda persona, y ahora vamos a hablar de algo. Estamos hablando de emprender. Tengo un proyecto nuevo, quiero desarrollar algo. Yo tengo un número de cédula, sí, y debo ubicar que tengo un dígito verificador. Correcto. Sí. Toda persona tiene un número de dígito verificador. Pero eso lo tiene que solicitar, tiene que hacer un registro para eso. ¿Quién lo hace? Uno mismo lo puede hacer. Uno mismo lo puede hacer, como también hay personas, si tienes un contador o alguien que te brinde ese servicio, te lo hace. Pero uno mismo puede ir a la DGI y lo hace. Y te puedo decir algo. Persona natural. Sí. Hoy en día, persona natural puede sacar su facturador, puede sacar su factura, debe sacar su factura digital registrada. Esas cosas son nuevas, las estamos comentando porque creo que son importantes que sepamos que todo está siendo muy automatizado y muy digitalizado. Así es. Entonces, llévame en ese carrito. Anivón desea emprender, una persona quiere emprender, tiene su cédula, tiene su número verificador. ¿Qué más? Tiene su cédula y se registra como contribuyente. No sabemos, tienes tu cédula, pero como contribuyente en la DGI tienes que hacer el registro formal para que tengas el dígito verificador, y de ahí sale el NIP, y ese es como que tu acceso a la DGI para que tengas ahí toda la información en base a tus ingresos. Luego de eso también está la parte del facturador, lo que preguntabas. En esa misma plataforma, ahí te dan la opción de que tú puedes tener tu opción de facturador electrónico, o sea, facturación electrónica, y la DGI permite que tengamos la plataforma gratuita. Esa plataforma gratuita actualmente está disponible hasta las personas que facturan $36,000 o cierta cantidad de folios anualmente. Los que no, entonces tienen que hacerlo por medio de un PAC, que es un integrador en donde es más automatizado el proceso y ahí hay otro proceso. Pero la idea es que se haga de esa manera. Y también entonces el aviso de operaciones, cuando lo abres, se conecta con el municipio y se conecta también con la DGI. Pero en el municipio también se tiene que hacer otro trámite. Y ese otro trámite es que también tienes que registrarte como contribuyente y llevar cierta documentación que ellos piden para entonces luego poner, ¿cómo te digo? La tasa municipal. O sea que yo contribuyo como una emprendedora natural, yo contribuyo con tener mis cosas, todos mis temas en reglas, pero además de eso, cuando llego a cierto monto de facturación, yo voy a poder cobrar ITBM. Sí. Después de los 36,000, así es. ¿Puedo cobrar ITBM? No puedes. Debo y también, o sea, al menos que tengas una resolución que diga que tú estás exento, como las fundaciones, por ejemplo. Así es. Y por otro lado, también voy a tener un tema municipal. Así es. Correcto. Entonces van a haber dos cosas que van a ser
generadas porque yo soy una emprendedora que está gestionando, está facturando y debo tener mis cosas en orden. Así es. ¿Sí? Sí. Bueno, también están escuchando. Yo no sé. Eso es parte de la administración. Ajá. Y es parte también de lo que uno como emprendedor dice: yo no estoy jugando a emprender. Uh-huh. Yo estoy tomándome esto en serio, y de esa misma manera todo el que va a hacer negocios conmigo también lo sabe. Porque la misma transaccionalidad o el conectar con otras empresas, con otros proveedores, con clientes, en algún momento te lo va a pedir. Uh-huh. Mira, puedo darte un ejemplo que hace unos años atrás, una persona que sabía de cómo se dio este proceso que estuvimos hablando al inicio, de cómo yo decidí emprender y el resultado que tenía una empresa, que vivía de eso, que sabe todos los desafíos que tuve en su momento, pero que me mantuve y me dijo: ¿cómo lo hiciste? Uh-huh. Y así fue que empecé entonces esto de mentorear. Uh-huh. Me decían: ¿cómo lo hiciste? Sí, yo te he hecho todas estas preguntas porque como mi amiga Sara es mentora, para mí una guía indispensable. Para los que me escuchan en esta entrevista, tú necesitas tener gente que conozca de todos los trámites, de la funcionalidad, de la operación, de la rentabilidad, y a veces eso se nos vuelve como un mundo donde no lo entendemos, porque lo que uno sabe hacer es lo que uno sabe hacer. Uno no sabe cómo hacer las cosas administrativamente funcionales y operativamente rentables. Entonces uno necesita tener una guía, y por eso es que Sara puede compartirnos cómo debe la persona que quiere emprender gestionar y tramitar ese emprendimiento de manera que esté en orden. Sí. Y que luego sea rentable para la persona, ¿no? ¿Es así? Es así, uh-huh. Así. Y entonces, teniendo la parte de los números claros, uh-huh. O sea, cosas como tener una cuenta bancaria asignada para el emprendimiento y otra para. Pero yo puedo comenzar con una cuenta mía personal y después migrar. Yo necesito abrir un aviso de operación de una vez, o no es necesario. No. Hay etapas donde estas cosas se van dando. Hay etapas. En el caso de un relacionista público o alguien que ofrece servicios profesionales, uh-huh. Con la parte de ser un contribuyente, tú declaras como servicios profesionales. Si vas a tener una valla publicitaria donde vas a estar poniendo tu imagen de tu logo y todo lo demás, si ese es el tipo de negocio y vas a funcionar en un local, entonces claro que sí tienes que... claro, con local y claro. Tener, uh-huh. y muchas personas te van a pedir, o sea, muchas compañías te van a pedir el aviso de operaciones. Entonces, el momento en donde tú sepas que estás creciendo, estás tocando puertas de compañías que están formalmente y que tienen procesos y tienen que cumplir, te lo van a pedir. Entonces, claro. El mismo giro del negocio te lo va a ir solicitando. Sin embargo, sí hay momentos en donde hacer cosas específicas como aplicar a ciertos incentivos que da la ANPYME, por decirlo así. Uh-huh. Hay ciertos incentivos que da la ANPYME cuando tú te registras, en donde los primeros 2 años estás exento de ciertos beneficios fiscales. Hay momentos en donde tú lo haces. Si tú lo haces específicamente en el momento 1 del año 1, en donde no sabes cuánto vas a facturar, y eso va a correr desde ahí. Uh-huh. Pero, ¿qué fue lo que a nosotros nos pasó? Uh-huh. En un momento nosotros hicimos el registro súper tempranamente, y en ese momento nuestra facturación era algo como que ese incentivo no fue tan beneficioso para nosotros. Entonces, esas cosas sí hay que saber cuándo aplicarlas. Claro, importante saber el tiempo para aplicarlas, porque si las aplicas muy joven, muy comenzando el negocio, ese beneficio de esos 2 años, probablemente no lo vas a poder saborear y disfrutar, porque no lo hiciste en el tiempo de un poco más maduración en el producto o el servicio. Eso mismo. Eso es. Y entonces sacar de verdad beneficio de eso. Uh-huh. Por eso es que es importante muchas veces tener estas personas, ya sea un abogado, un contador, alguien que te acompañe, alguien que te direccione. Voy a hablar de eso. ¿Cuál es el team
tener presente para poder sentirme cubierta, que no se me vaya algo que no estoy viendo porque no, es que no tienes un contador, no tienes un abogado, ¿cuál es el team? Sí, bueno, mira, la fórmula que a nosotros nos funcionó, y es lo que he visto con varias personas que lo han hecho de esa manera y funciona, es la parte legal, tener a alguien que con quien puedas tocar la puerta en cuanto a lo legal, para tener los fundamentos de cómo vas a hacer tu negocio. También la parte contable. Alguien tiene que ver. Esos dos son. Sí. O sea, y ya el mismo sistema lo pide. Ajá, o sea, porque cuando tú tienes ahora en la DGI, parte de los procesos que se han estado realizando es que tienes que actualizar los terceros. Y esos terceros son el abogado y el contador. Sí. Y que de esa manera entonces ellos saben quiénes son los que manejan esas dos partes. Ellos son como tus acudientes. Sí, definitivamente. Sí, legalmente te va a acudir el abogado y contablemente te va a acudir el contable. Así que son indispensables tener estas dos personas, o tener una empresa como la que tú tienes, que se llama Incunova, que te puede guiar para poder sentirte acompañado en el proceso. Así es. Y no cometer errores, que es a donde nos cuesta mucho dinero, no solamente la parte económica, el desgaste en tiempo, que es un valor, por las subidas y por las bajadas, por equivocarnos en los temas administrativos. Eso es algo muy, muy importante. Y no te digo que, o sea, no es que a nosotros no nos pasó, exactamente porque vivimos ciertas cosas que en su momento no tomamos en cuenta o que dejamos de hacer. Hemos entendido mucho mejor el proceso definitivamente de qué es lo que no se tiene que hacer. Entonces, mira, hay muchas personas que dicen, ¿por qué voy a preocuparme o voy a ocuparme, mejor dicho, eso es una mejor palabra, ¿por qué voy a ocuparme en este momento que estoy iniciando de administrar mis números? Pero si tú quieres crecer y no entiendes los números, no entiendo que un producto puede ser que sea el que más estás vendiendo, pero posiblemente sea el que menos rentabilidad te dé. Correcto. Entonces vas a estar invirtiendo recursos como el tiempo o también financieramente en un producto que te está costando un poco más. Sin embargo, puede ser que haya... Entonces, eso se entiende cuando tú manejas tus números. Sí, y es mucho más fácil estructurar algo cuando está casi iniciando, que después cuando haya crecido entonces hay que hacer reestructuraciones que toman más tiempo, que entonces ya hay mucho más gente involucrada, en donde el cambio es tedioso. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa inclinación a ser reacios al cambio. No, yo creo que, y me he conectado con algo muy, muy valioso, que es que, como estábamos hablando, tú inicias con algo que es tuyo muy interiormente y tú dices, bueno, esto yo tengo que emprender. Pero cuando ya lo haces y decides hacerlo, y quieres solucionarle un problema a alguien, ofreces un servicio, a veces la pasión de lo que a ti te gusta hacer no te deja ver la rentabilidad. Así es. No te deja ver y te quedas de repente frenado con algo que, como a ti te encanta y te apasiona, quieres seguir sirviendo o quieres seguir inyectándole esfuerzo cuando el mercado no está listo para eso, cuando no es el momento. Y entonces hay una frustración porque lo que yo quería hacer y lo que yo quería ofrecer no es lo que la gente me está pidiendo. Entonces vienen errores donde, como de todas maneras es lo que a ti te apasiona, comienzas a bajar tarifa, a perder, porque lo que está reinando en ese emprendimiento es tu pasión, sin ver la real rentabilidad de esa pasión. Sí, entonces, mira, yo no sé si yo no estoy hablando porque yo he pasado por ahí. Entonces, yo tenía aquí algo que decía, administrar es la clave de la sostenibilidad, y en estos días
participé en un taller en donde me dijeron, es un taller de ventas, y yo me quedé como que, bueno, si este taller de ventas en donde tú vas a empoderar a la gente y le vas a decir, tienes que vender, me dijeron, no, es un taller de ventas en cómo administrar la venta para que sea recurrente y el negocio sea sostenible. Entonces ahí hablar de la formalidad, entonces esta parte es súper importante. Y yo puse algo aquí que les voy a compartir. Dice, no basta, lo escribí, no basta con tener pasión. Hay que tener orden y estrategia. Eso es súper importante. Es Sara Jiménez. No. Pero sí lo escribí. Hay que tener orden y estrategia. Eso es importante. Si queremos crecer en el tiempo y si queremos entonces después añadir a más personas a esa aventura. Porque hay personas, no todos somos iguales, hay personas que requerirán más orden dentro de una empresa que otras. Y en donde dirán, esas personas también hablarán de tu negocio. Entonces, sí es importante que nosotros consideremos estas cosas desde el principio. Usualmente no es la práctica, pero cada día vamos siendo movidos a hacerlo más. No solamente quedarnos también en el conocimiento. Entonces, hablemos un poquito de Incunova. Sí. ¿Cuáles son los servicios que ofrece Incunova? Bueno, nosotros partimos de un acompañamiento. Okay. O sea, el acompañamiento se da de manera que podemos tener un 1-a-1, una sesión 1-a-1 con la persona, en donde la persona viene y nos dice, mira, tengo este problema o tengo esta necesidad, ya sea, tengo una idea y no sé cómo llevarla a cabo o materializarla. Entonces ahí tenemos un proceso de acompañamiento para validar esa idea y luego entonces ponerla en marcha y que se den otro tipo de procesos. Como también está el servicio de impulsar la innovación hacia que se den procesos de transformación digital en 3 áreas específicas: administración, finanzas y logística, en donde nosotros hacemos una parte hacemos como un diagnóstico, ver lo que tiene la empresa, qué es lo que quieren mejorar dentro de la empresa, ya sea un proceso o simplemente, mira, estoy manejando toda mi contabilidad en Excel y no tengo registros de otro tipo, pero lo que tengo ya está muy desordenado y necesito entonces tener una herramienta. Entonces ahí partimos de entender los procesos que tiene la empresa para entonces adaptar una herramienta que sea un software en donde se puede llevar en la nube, en donde de ahí lo que se hacen es que de manera mucho más sistematizada, organizada, digital, puedan tener esos números para que entonces puedan hacer toda la parte de toma de decisiones con datos que están viendo diariamente. Ese es uno de los, pero asimismo sucede para la parte de un CRM con las ventas, un sistema de recursos humanos también para la parte de gestión humana. Entonces nosotros tenemos como que esas dos vertientes. Está la parte de acompañamiento para temas de emprendimiento y la parte de transformación digital, y siempre entendiendo el nivel de innovación, porque muchas veces la gente piensa que innovación está solamente accesible a estas empresas tecnológicas que son sumamente disruptivas, y sí, eso es parte de, pero innovar es crear algo nuevo y que impacte la vida de las personas. Entonces, pero creen que eso no está accesible a todos o que no todos tienen ese nivel de innovación, cuando en realidad nosotros fuimos creados para ser personas innovadoras. O sea, fuimos creados con talentos, con dones, con una capacidad creativa, con una capacidad de multiplicar, porque así fue que Dios nos creó. Entonces, de esa manera, tener como que ese cambio de mindset o de cambio de mentalidad de que sí lo puedes hacer, hay que darle la vuelta. Puede ser que simplemente el proceso sea cambiando una silla de un lugar a otro y vas a ver que el flujo de atención al cliente va a mejorar porque vas a tener una rotación más rápida. Claro. Como, vamos a adoptar un sistema en donde lo que me tomaba hacerlo en 10 horas, ahora lo hago en 2 horas. Claro. Cosas como esas. Sí. Pero si yo quiero saber dónde puedo conseguir información de Incunova, una red social, una página web, o sea, sí.
Estamos en Instagram, en Incunova, así nos pueden buscar, Incunova. Nuestra página web es www.incunova.net. Y también está mi red social personal, que es mi nombre, es Sara, EZZARA, J, es Sara, ahí. Entonces, sí, porque es importante decirles a dónde te pueden conseguir. Y yo sí, como ya casi finalizando, importante es qué importante es tener la asesoría correcta en el tiempo indicado. Y ese tiempo indicado es desde el principio, no es cuando ya tengo el problema encima o cuando ya se me vino la montaña de facturas y de tensión o de clientes, sino que es importante arrancar sabiendo que cumplo con lo que realmente necesito, que tengo los recursos, que tengo las personas, porque asesorarse es tan importante para que esa buena idea, ese entusiasmo que tienes de ayudar a alguien crear algo para ayudar a otras personas, no se muera o no fracase, porque a la hora de la hora nos desmotivamos. Totalmente. Cuando esta parte administrativa, operativa, nos turba y nos hace perder el sentido o la misión del negocio. Esto es súper importante, por eso es que es tan importante educar en emprendimiento, asesorarse. Sara habló de AMPYME, habló que era importante tener un abogado para los registros, que era importante para la parte contable, asesorarte en todos los aspectos, porque cuando vas a ver, suena como que muchas cosas, de que el dígito verificador, la otra cosa, el municipio, entonces uno va cogiendo como que cada cosa que uno le va cogiendo como un estrés, porque como uno no conoce, uno se va estresando. Pero si tú con tiempo te asesoras, te ubicas en lo que quieres hacer y vas entendiendo cómo funciona esto de emprendimiento, lo vas a sentir de una manera mucho más tranquila y lo vas a disfrutar. ¿Cómo era lo que habías creado? Emprender, administrar y disfrutar. Emprender, sí hay que disfrutar. Administrar y disfrutar. Súper importante. No quiero terminar sin antes hablar del tiempo, porque cuando emprendes hay algo que se nos escapa y que de repente comenzamos a trabajar y no paramos. ¿Qué nos puedes hablar de ese tiempo? Yo creo que el tiempo va específicamente relacionado con tus prioridades. Hay muchas cosas que tú entiendes que son tu prioridad. Y por eso te decía, Sara, no solamente lo que dijiste, que sí es parte de, pero yo también tengo una familia, sirvo dentro de mi iglesia, entonces esas cosas yo entiendo hoy, y si puedo ver desde el día en que tomé la decisión de regresar a Panamá, emprender, esas cosas siempre estuvieron en mi corazón y Dios me las dio. Entonces, si Dios me las dio, hay que cuidarlas. Pero en todo eso tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio, correcto. Esa es la palabra, un equilibrio. Pero el equilibrio va a venir de la prioridad, de lo que tú entiendas que hoy es tu prioridad. Hay muchas cosas o actividades sociales en las que yo pudiera estar participando, que yo digo, esto sí, esto no. Y me gusta. Definitivamente hay que aprender a decir que no. Sí, a muchas cosas, claro. Y habrán personas que no lo van a entender, y tú tienes que estar bien con que tú sabes por qué lo estás haciendo. Hay temporadas, hay momentos, entonces claro, el equilibrio es importante, y de esa manera entonces yo creo que cualquier persona que está en el caso, este es un caso muy personal, pero si hay personas que tienen ciertas prioridades como estudiar, tener un negocio, no estás casado, pero quieres viajar, entonces ordénate. Tú te ordenas y priorizas y dices,
sí a algunas cosas y no a otras. Claro. Sí, yo creo que sí, y gracias por recordar el equilibrio, que es importante, porque pues tú eres hermana, eres hija, eres mamá, eres líder en la iglesia, asesoras, emprendes, o sea, tienes múltiples cosas, pero el desbocarte de repente o desenfocarte nada más en una puede hacer que a todo lo que tú puedes servir. Así es. Porque servimos. Así es. Servimos. Y yo creo que ahí tiene que ver mucho con la motivación. La motivación. Si tu motivación es agradar a otros, va a haber ese desequilibrio. Porque entonces vas a estar accionando en base a las necesidades. Y esto, estamos hablando del equilibrio, no del emprendimiento. El emprendimiento, cuando tú emprendes, lo haces para satisfacer una necesidad de un dolor, ¿sí? Pero en este caso, tú lo haces porque tú entiendes lo que quieres lograr y lo que quieres cuidar de lo que ya tienes, ¿sí? Y a donde quieres llegar. Entonces la motivación es muy importante para que no te descuides en cuanto a los pasos que vas a dar. Sí, y esta parte es muy importante, Sara, porque somos mente, alma, cuerpo y espíritu, y nosotros tenemos que poder alimentarlas todas. O sea, tenemos que saber comer saludable, tenemos que saber poder hacer ejercicio, tenemos que saber alimentar nuestro espíritu, tener nuestro tiempo con Dios, tenemos que poder cubrir nuestras necesidades con provisión. Entonces, hay tantas cosas que está en uno tener esa disposición de priorizar y mantener tu vida en un equilibrio sano, y entonces el trabajo no es una toxicidad, el tema, porque necesitamos la paz mental. Total. Que hablamos mucho de ese tema en estos días, y para eso tiene que haber un equilibrio sano. Sí, y yo creo que parte de que para tú poder convivir bien con otros o darte a otros, tú tienes que estar bien. Correcto, sí. Es prioritario. Pero bueno, esto ha sido muy rico. Esto da como para varios programas, porque hay mucho contenido en esta parte, pero creo que ha sido muy provechoso. Las líneas que nos has dado, las recomendaciones que hemos compartido, y de eso se trata, para tener las herramientas correctas de poder hacer un emprendimiento, un deseo de crear algo, y lo disfrutes. Eso, es disfrutar. Y que sea totalmente posible y rentable, ¿no? Entonces, quiero darle las gracias a Sara por estar en esta entrevista de color, donde nos ha podido guiar un poco sobre cómo hacer las cosas correctamente y cómo también aprender a disfrutarlas. Gracias por este tiempo. Gracias a ti, lo he disfrutado muchísimo. Esto ha sido un día de reconectarme, porque con todo lo que hemos estado hablando, te acordaste de tus primeros pasos. Me estoy acordando de mis primeros pasos y de que todavía... también de los cambios, porque es importante que todos comprendamos que hay fases. O sea, hay momentos, hay temporadas, y puedes emprender en cualquier momento. No hay un límite, porque la creatividad y la necesidad existe. Entonces no es de que es que ya yo tengo no sé cuántos años, es que ya yo no. O sea, si tienes ese deseo, si tú sientes que quieres hacerlo, asesórate, búscate el abogado, la contadora, llama a Sara. Búscala, estamos Instagram Incunova, y no dejes morir de repente eso que tienes en tu interior, que quieres servir. Así que bueno, gracias, Sara. Gracias a ti, y al equipo. Sí, lo he disfrutado mucho. Al equipo que ha estado aquí como siempre. Gracias, le damos las gracias a Dios por este día. Y feliz de tener esta entrevista con Sara Incunova, que nos compartió de emprender, administrar y disfrutar. Así que esto ha sido todo por hoy. Gracias y bendiciones. Bendiciones. Gracias.